Bueno, buenas tardes. Mi compañera Daniela Gutiérrez y mi persona Laura Paz les vamos a presentar nuestro proyecto Mapeando los Yarumos de Medellín, un proyecto de ciencia ciudadana en mejora de la calidad del aire. Bueno, para introducirlos primero, ¿sabían ustedes que el aire, prácticamente todo el aire que respiramos puede estar lleno de millones de partículas de polen? Ese polen, que es invisible para nosotros, puede ser el responsable de muchas alergias y problemas respiratorios. ¿Alguno de ustedes, les pregunto, sufre de rinitis, que sale a la calle se congestiona, se irrita los ojos así como súper feo, como que ay no puedo respirar? ¿Les pasa? Bueno, eso puede pasar porque el aire puede estar lleno de muchos tipos de partículas, como por ejemplo la contaminación, que tenemos el PM2.5 y el PM10, que es material particulado de 2.5 micrómetros y 10 micrómetros. Y también pueden haber partículas biológicas. Entonces, la aerobiología es una ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar estas partículas de origen biológico que están en el aire. Esto abarca su identificación, su comportamiento, su movimiento, su supervivencia y sus impactos en el entorno biótico y abiótico. Y las esporas de hongos y el polen son las más investigadas gracias a su importancia socioeconómica y a sus afectaciones a las plantas y a los animales, y con ello a nosotros los humanos. Esto nos abre paso para hablar sobre el estudio aerobiológico de Medellín, que fue con mucha gente, también incluyendo y haciendo resaltar a Alex Espinosa, que fue una gran ayuda en todo este proyecto. El estudio nos habla sobre que durante el muestreo que hicieron en la ciudad de Medellín aparecieron aproximadamente 26 morfotipos de polen, que son estos que vemos, pero de estos 7 grupos de plantas se concentraron casi el 94% total, que fueron los yarumos, las ortigas, los fresnos o urapanes, que también son conocidos así, los pastos, los eucaliptos, los pinos y los cipreses. Estos grupos, el polen de estos grupos se presentó todos los días durante el muestreo y se presentaron 3 patrones. El primer patrón fue entre noviembre y enero, para algunas plantas, que tuvo solamente un pico. El segundo patrón, que tuvo 2 picos, fue entre diciembre y enero, que también varía dependiendo de la planta, de la especie. Y el tercer patrón, que fue exclusivo de los yarumos o cecropias. Y aquí están los patrones. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Como les venía contando, durante el muestreo que se hizo entre el 2019 y el 2020, Cecropia presentó un patrón exclusivo teniendo 3 picos. El primer pico fue entre diciembre y enero, que coincide con la floración principal luego de la temporada de lluvias. El segundo pico entre abril y mayo, que es asociado a un segundo ciclo de floración anual. Y el tercer pico fue entre julio y agosto, que se relaciona como a una floración tardía, pero muy importante en zonas densamente pobladas de este género, que son cecropias. Además, como la cecropia, a diferencia de otros morfotipos de polen, presentó 3 fases intensas de dispersión, y esto lleva mayor exposición a efectos alergénicos. Además, el grano de cecropia sus granos son ligeros y de superficie lisa, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, esto les ayuda a viajar largas distancias mediante las corrientes de aire, y además a mantenerse suspendidas en el aire por horas o incluso por días. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con OpenStreetMap, la biología y todo eso? Bueno, gracias a las capas georreferenciadas que nos brinda OpenStreetMap, podemos hacer una combinación de datos sobre las coberturas vegetales, los cuerpos de agua, las áreas protegidas, los usos del suelo, corredores biológicos, localización de especies invasoras, hábitats críticos,
y análisis de biomap. Además, también podemos hacer aplicaciones con estos datos, como son los estudios de biodiversidad, la ecología y la conservación, dinámica de especies, estudios ambientales y de cambio climático, modelado de especies migratorias, un modelado de distribución de especies, evaluación de impactos ambientales o estudios de conectividad ecológica, y con ello pudiendo asociarnos a softwares libres como lo es QGIS, y para finalizar con una divulgación, comunicación y visualización de todos estos estudios. Listo. A continuación yo les voy a hablar sobre los yarumos. Los yarumos son unos árboles que tenemos en Centro y Suramérica, típicos del clima neotropical. Entonces, este género cuenta con alrededor de 60... Estos pertenecen al grupo de las angiospermas, que son las plantas con flor. Además de eso, su familia es urticaria y el género es Cecropia. Ellos están ubicados en el clima neotropical y pueden llegar a estar en unas alturas de alrededor de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este género cuenta con alrededor de 63 especies. De estas 63 especies podemos observar a su derecha la Cecropia peltata, más conocida como el yarumo. En el medio tenemos la Cecropia angustifolia, más conocida como yarumo negro. Y en la izquierda tenemos la Cecropia telenitida, la cual es el yarumo blanco. Este es el más fácil de identificar por su característica de que tiene las hojas blanco-plateadas. Además de eso, de estas 63 especies que contamos con el género Cecropia, podemos encontrar 15 en la región Antioquia y contamos con estas 3 en Medellín. Las características de las cecropias, por ejemplo, sus hojas son grandes, tienen un diámetro de alrededor de los 20 a 60 centímetros y son palmadas y lobuladas. Su tronco es hueco y tiene cicatrices a medida que va creciendo. Además de esto, el hecho de que sea hueco le permite tener una relación simbiótica con las hormigas, proporcionándoles un refugio mientras estas les brindan, pues lo defienden ante algunos ataques de algunas especies. Listo, entonces ahora les voy a explicar la diferencia entre estos 3 tipos de cecropias que encontramos aquí en Medellín. El más sencillo de identificar sería la Cecropia telenitida, la cual es el yarumo blanco. Esto lo ubicamos más que todo en las laderas, en las zonas, por ejemplo, en los corregimientos, y se ve muy fácil entre el paisaje verde porque resalta por su color blanco. De la misma forma, su tronco también tiene unos tonos muy pálidos. Y los más difíciles de identificar o diferenciar serían la Cecropia peltata, el yarumo común, y la Cecropia angustifolia, que es el yarumo negro. Pero lo podemos hacer. Mirando la comparación entre los troncos, podemos observar que el yarumo es más blancuzco, mientras que el tronco de la angustifolia o el yarumo negro es más negruzco. También en las hojas podemos observar que en el yarumo común, por encima, en el haz, la vemos verdecita, mientras que por el empez, en la parte de abajo, la vemos de un tono más pálido blancuzco. Mientras que en la angustifolia, que sería el yarumo negro, podemos observar que por encima, en el haz, es de un color verde y por el empez es de un color verde claro. También otro punto importante, aquí se me olvidó mencionar las floraciones. Entonces, las floraciones, estos árboles son dioicos. Dioico significa que tiene individuos machos con inflorescencias masculinas y tiene individuos hembras con inflorescencias femeninas. La diferencia entre estas dos inflorescencias es que normalmente las inflorescencias femeninas tienden a ser un poquito más delgaditas y también nos ayudan a identificar la diferencia entre las especies. Y ahora sí, la diferencia entre la inflorescencia de la Cecropia peltata y de la Cecropia angustifolia es que la inflorescencia de la Cecropia peltata tiende a ser un poquito más delgada y ya obviamente sigue siendo su diferenciación entre la femenina y la masculina. Bueno, antes de seguir con los objetivos, se me olvidó mencionar algo antes, que era que las afectaciones alergénicas del polen de Cecropia todavía siguen en investigación y va a salir prontamente un artículo sobre las alergias en los habitantes de Medellín. Ahora sí, en los objetivos, por el general, queremos identificar y georreferenciar los árboles del género Cecropia en
la ciudad de Medellín mediante un proyecto de ciencia ciudadana aplicada en la ecología urbana, que fomente la participación, la generación de mantenimiento de datos ambientales con un enfoque en la transparencia, la colaboración y el conocimiento abierto. Y para los objetivos específicos, por primero tenemos localizar, identificar y georreferenciar los árboles del género Cecropia en Medellín utilizando herramientas de cartografía libre como lo es OpenStreetMaps. Y por segundo, promover la participación activa de la ciudadanía en el proceso de recolección, verificación y actualización de la información sobre el arbolado urbano. Bueno, los métodos que tuvimos, que hicimos y que aplicamos, pues primero fue el área de estudio, que ya les voy a hablar de ella. Tuvimos recolección de datos del SAU, uso de las imágenes satelitales que usamos un ortofoto, hicimos salidas de campo y utilizamos la guía de mapeando los yarumos en Medellín. Bueno, el área de estudio es en Medellín, ubicada en Antioquia. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia, con 2,6 millones de habitantes, y está ubicada en un valle en la parte norte de la cordillera central y con una temperatura aproximada de 22,5 grados centígrados y con una precipitación de 1.750 milímetros anualmente. Las temporadas de lluvia pueden ser entre 200 a 250 días y tienen un patrón bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Es que como que se divide en dos. La primera es entre abril y mayo y la segunda es entre octubre y noviembre. Y esta es la plataforma del SAU, que es el sistema de árbol urbano que tenemos acá en Medellín, que hasta un punto nos sirve mucho, ya que este se encarga de mapear los árboles que tenemos acá en Medellín, pero más que todos los que son intervenidos, es decir, los jardineros que normalmente le hacen le hacen cariñitos a la ciudad, por así decirlo, dicen, ay venga, es que este árbol no lo había visto aquí antes, entonces póngalo ahí en el SAU. Ah, no, este árbol se está cayendo, entonces venga, repórtelo y tienen que seguir mirando para que no haga ningún daño. O que, no, aquí vamos a hacer un edificio, un estadio, un parque, lo que sea, entonces hay que mapear esa zona y mirar qué árboles están ahí para tener bien el plan de este proyecto. El problema del SAU es que, por ejemplo, como con árboles como la cecropia o por nombre común el yarumo, son unos árboles bastante duraderos y pues normalmente no les dan casi enfermedades, también gracias a la simbiosis que hacen con las hormigas. Y como estos no hay que hacerles como tantas intervenciones, entonces no todos están acá mapeados en el SAU y faltan un montón por mapear. Listo. Ahora yo les voy a conversar sobre los tipos de imágenes que podemos ver en OpenStreetMaps. Acá vemos los tipos de coberturas que podemos observar en la plataforma y podemos elegir la que nos ayude más a identificar en dónde están los árboles y cuáles árboles son. Además de esto, me gustaría hacer énfasis en que Medellín cuenta con una ortofoto. ¿Qué es la ortofoto? La ortofoto es una imagen satelital, la cual tiene una resolución de 8 centímetros por metro, lo cual nos permite verificar con mayor facilidad qué tipo de árbol tenemos ahí y mapearlo desde la distancia. Listo. Y después tenemos la ayuda de la guía de mapeando los yarumos en Medellín. Entonces, en esta guía nos dan todo el instructivo, desde qué son las cecropias, cómo se diferencian las tres especies que tenemos, qué tipo de etiquetas podemos agregar aquí, si es en una avenida, en una calle, en un jardín, en un parque, la forma correcta de agregar el Wikidata y la forma correcta de agregar el género, especie, entre otras. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los resultados. Entonces, en Medellín contamos, según los datos del SAU, hay alrededor de 1.264 cecropias, siendo la más abundante la cecropia peltata, contando con 844 individuos. Después de esto nos sigue la cecropia telenitida, la cual tiene con 263 individuos. Y por último tenemos la cecropia angustifolia,
que cuenta con 157 individuos. Entonces, como podemos observar acá en el mapa, cada uno de los árboles son los punticos verdes que podemos ver. Y tenemos un claro indicio de cómo se manejan los datos del SAU, de que todo se está centrando en la parte urbana de la ciudad y que en las periferias y los corregimientos no tenemos tanta presencia ni de los jardineros ni en el instituto, y aquí no hay tantos árboles mapeados, siendo también muy relevante el hecho de que en las zonas rurales hay muchos más árboles que en la ciudad. Actualmente, mi compañera y yo hemos verificado alrededor de 252 propias. ¿Por qué hay que verificar estos datos? Por un lado, porque algunos individuos puede que ya no estén, que se hayan caído, que los hayan talado, y para verificar que sigan ahí, por ese lado. Y lo otro es porque por temas de licencia no se puede simplemente descargar la información del SAU y subirla a OpenStreetMaps. Entonces, nosotros para esto nos hemos apoyado en las salidas de campo y con Google Street View. Sabemos que no se puede mencionar, pero pues como dijo Pablo, es una buena herramienta para poder hacerlo sin tener que ir hasta el lugar y tener tanto desgaste y así como perder tiempo, por así decirlo. Entonces, otra cosa relevante, nosotras elegimos esta forma de empezar a verificar los árboles, ya que el estudio de aerobiología se centró en la Universidad de Antioquia. Entonces, decidimos como irnos expandiendo para verificar principalmente si por la localización del estudio se ven afectados los datos de este. También nos gustaría mucho en un futuro como que empezar más que todo por la parte rural y los corregimientos. Bueno, y en nuestro segundo objetivo del proyecto, como podemos observar, estuvimos haciendo un momento de divulgación en una institución educativa. Este momento de divulgación fue con alrededor de 90 estudiantes que se dividieron en 4 grupos, comprendidas entre los grados de 9 y 11 y con unas edades de alrededor de los 14 a los 17 años. Entonces, cuando estuvimos con estas chicas, estuvimos más que todo comentándoles qué es OpenStreetMaps, para qué sirve OpenStreetMaps, cómo se usa OpenStreetMaps y qué tipo de etiquetas podemos encontrar allí. Obviamente se hizo todo el recorrido por la aplicación y todas las zonas que pueden mapear, ya sea infraestructura, calles, transporte, etc. Pero también se hizo énfasis en nuestro proyecto específico, que es sobre mapear árboles y mapear los yarumos. Entonces generamos un ejercicio práctico en el cual cada una de ellas mapeó un yarumo, el cual ya habíamos verificado y teníamos la ubicación exacta para que ellas pudieran mapearlo. También nos comentó el docente que en futuras salidas de campo iban a hacer un inventario por Santa Elena. Santa Elena es uno de los corregimientos que tenemos aquí en Medellín, entonces estarían más o menos en noviembre, si no estoy mal, apoyando al catálogo de OpenStreetMaps y al catálogo de la ciudad sobre el mapeo de los árboles. Además de esto, listo, pudimos observar también que las chicas tuvieron un genuino interés por la plataforma y es una forma muy interesante de combinar la tecnología, la biología y la niñez o la adolescencia para así integrarnos en todo el conocimiento y tener una mayor democratización del conocimiento, porque en estos momentos el conocimiento está muy enfocado o muy cerrado en las universidades y no se hace una divulgación constante. Y en caso de que uno intente hacer una divulgación, como que son muy poquitas las personas que se sienten atraídas hasta estos proyectos. Entonces, el hecho de ir a las instituciones educativas y demás es muy interesante porque le abre a las personas jóvenes nuevas perspectivas para pasar en sus tiempos libres. Y ya por último, la última parte de divulgación que nosotras hicimos fue el año pasado en el Congreso Nacional de Botánica, el cual fue en el mes de noviembre, y estuvimos presentando un póster sobre esto mismo de mapeando los yarumos en Medellín. Allí vimos por parte de la comunidad científica un genuino interés en este tipo de plataformas porque son plataformas de acceso libre, entonces tanto para mapear como temas de interés como árboles, como otro tipo de temas biológicos, como les mencionó la compañera. Y ya, obviamente para recalcar, este es un proyecto de ciencia ciudadana en el cual si ustedes quieren aportar mapeando los yarumos o los árboles que tengan cerca de su casa, pueden escanear el link que los lleva a la guía. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Nos vamos a almorzar.
que hay. Por lo menos uno. Bueno, con lo que mencionaban de que quieren como escalar un poco también las otras regiones, ¿cierto? Considerando que este yarumo plateado, yarumo blanco, pues uno lo ve y realmente se empieza a encontrarse como desde una altura específica. De pronto ya han pensado en alguna alternativa, en alguna manera en la que pueden hacer que sea más fácil mapearlo con el ortofoto, porque yo los he visto desde la plataforma y son súper característicos, son súper fáciles, pero bueno, no sé qué hayan visto. Pues la verdad sí, afortunadamente es de los más sencillos de identificar, entonces sí se planeaba utilizar el ortofoto para poderlos mapear de forma más fácil. De todas formas, las fotos satelitales son una gran ayuda, como la que tomaron el día de ayer, que quedó hermosa. Entonces si se puede hacer como la asociación con personas que tengan drones y ir tomando fotos de toda la ciudad, eso agilizaría mucho el proceso para poder mapear los árboles y diferenciarlos a simple vista. Porque aunque la ortofoto es muy buena y ayuda mucho con el yarumo blanco, con el yarumo, por ejemplo, con el yarumo común o el yarumo negro, ya se vuelve mucho más complejo la identificación y diferenciar cuál es cuál, o cuando en las zonas rurales los árboles están muy juntos. Entonces al estar tan juntos, las cepas de los árboles se solapan y no es tan fácil la identificación. Pero para el plateado sí funciona perfecto el ortofoto. Yo quisiera saber cómo lograr esta vinculación o la recepción de colegio para aplicar. El proyecto me parece muy bonita la idea porque realmente es la aplicación, una forma también de aplicar las STEM en la educación y cómo hacerlo de manera práctica. Quisiera saber cómo hicieron y si se han pensado en visitar más instituciones. Listo. La verdad, la forma en la que entramos al colegio fue un poco rosca. Conocemos a un profesor de la universidad, también es profesor en el colegio, y a él le interesó un proyecto, entonces nos dijo como que vengan y le dan una clase a las chicas para que se interesen en eso, y de esa misma forma ella quería como sacar una nota más didáctica motivando a sus estudiantes para generar el catálogo, entonces como que fue engañetamente. Pero sí nos parecería súper interesante llevarlo a otro tipo de privilegios, pero ya tendría que haber como algún tipo de vinculación. Además también que este proyecto fue más que todo gracias a la UDA, a la de la Universidad de Antioquia, pero nuestro profesor, que tenemos una materia sobre sistemas de información geográfica en el ITM, nos dio la mano y nos dijo vengan y expongan su proyecto en el semillero de SIC para que todas las chicas y chicos que estén en el semillero van a aprender sobre eso y también apoyar al mapeo tanto de yarumos como al catálogo del árbol urbano total. Tengo solo una duda. Sé que un profesor, ¿qué materia en el colegio? ¿Cómo Sí. para saber? El profesor a nosotras nos da biología y en el colegio da ciencias naturales. Entonces era como una vinculación directa. O sea que si de repente uno tiene un acercamiento a un colegio, ciencias naturales para... Exacto, sí. O ya dependiendo como lo que a ti te gusta mapear. Si te gusta mapear infraestructura, podías, no sé, con el profesor de ciencias sociales o algo así,